Hola, bienvenidos a su programa Free, Formación y Renovación en Educación Emocional. Estamos con un programa más muy interesante, edificador para todos nosotros, como es el afirmar a nuestros hijos. Qué importante es que le demos a nuestros hijos palabras de afirmación, poderles decir te amo, buen trabajo, bien hecho. Muchas veces mis hijos vienen donde mí y me enseñan sus dibujos y tal vez es un garabatito, pero yo les digo qué bello te quedó. Y es importante porque eso va en ellos afirmándolos y los va tal vez en su corazón ellos se sienten bien. Entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer esto con nuestros hijos para también que ellos puedan desarrollarse de una manera normal y puedan desarrollar todos esos dones, talentos que Dios le ha dado. De este tema vamos a estar hablando en este tiempo, así que yo sé que hay muchos padres que tienen sus hijos pequeños o tal vez grandes, que eso es algo que hablaba con los doctores, que si también se los podemos decir a nuestros hijos ya grandes. Y ellos me decían, sí, nuestros hijos son nuestros hijos siempre y tenemos que darles palabras de afirmación. Así que quédate con nosotros, regresamos en breves minutos. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Free. Estamos hablando en esta oportunidad de afirmar a nuestros hijos y para eso tenemos a nuestros expertos, los psicólogos Luis Olivas y Nahara Sarabia. Gracias por estar con nosotros, doctores, y bueno, saluden a su audiencia. Gusto de saludarles. Gracias por esta oportunidad de poder venir a entregarles tips, herramientas para que pronto vayan a aplicar a sus casas con sus hijos. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por permitir estar hoy con ustedes. Gracias por estarnos acompañando y qué importante es afirmar a nuestros hijos, ¿verdad? Darles palabras de ánimo. Si a nosotros que estamos adultos nos gusta que nos digan buen trabajo, bien hecho, sigue haciendo, sigue intentándolo. Imagínense para un niño lo feliz que se pone cuando nosotros le damos palabras de afirmación. Y para eso pues vamos a estar conversando con ellos de a qué nos referimos con afirmar a nuestros hijos. Afirmar a nuestros hijos es dar firmeza y seguridad para que ellos se desenvuelvan de una manera plena en la vida. Afirmar a nuestros hijos es asentarlos en una base firme y es muy importante preguntarnos cómo estamos afirmando a nuestros hijos, en qué base estamos afirmando a nuestros hijos. Cuando nosotros afirmamos a nuestros hijos como padres de nuestro amor hacia ellos, ellos afirman también su amor personal y de esa manera nosotros los estamos afirmando, los estamos valorando, los estamos tomando en cuenta, sus acciones, y ellos tienen una autoconfianza, un valor mejor para desarrollarse en la vida de una manera plena. Entonces, afirmar a nuestros hijos es muy importante porque ellos se están preparando para desarrollarse continuamente en el diario vivir y eso les va a servir para tomar buenas decisiones en la vida, que nosotros, como sabemos, en la vida tenemos que tomar muchas decisiones y de esta manera estamos preparando a nuestros hijos, afirmándolos para que ellos vivan de esa manera. Ellos están desarrollando autoconfianza y cuando nosotros le damos palabras de afirmación, entonces ellos se van desarrollando confiadamente, seguros. O sea que cuando están en el colegio, yo me lo imagino dando una presentación y seguros porque saben quiénes son. Entonces de alguna manera nosotros le damos identidad a nuestros hijos. ¿Cómo le debemos de dar esta afirmación a ellos? Bueno, quiero reafirmar un poco lo que decía el licenciado. Criterio importante para afirmar a nuestros hijos. Son 3 elementos básicos: el amor, la aceptación y el que ellos se puedan sentir aptos. Y muy bien lo que decían de que a partir del amor que ellos perciben de nosotros van a fundamentar el amor propio. O sea, nosotros servimos de referencia
a nuestros hijos para que ellos lo practiquen consigo mismos. Entonces, el amor como fundamento de todo, ¿verdad? De la vida. La aceptación también desde el punto de vista de que ellos, así como nosotros los adultos, también pueden equivocarse. Bajo el enfoque de, ok, nos equivocamos, pero podemos recuperarnos de este error. No se acaba, no es la catástrofe, no se acaba el mundo, ¿verdad? Cuando ellos Entonces, que ellos puedan saber de que independientemente de que cometan errores, son aceptos en casa. Y también eso que decían ustedes de la autoconfianza, que ellos sientan que son aptos para realizar cualquier cosa que ellos necesiten realizar o desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Entonces, esos criterios hay que dejarlos siempre bien en claro. Son la base y van a ser la base siempre de una afirmación. Independientemente, decimos, de la edad que tiene nuestro hijo. Siempre van a requerir esos 3 elementos de parte nuestra. Ahora, me gustaría que nos imagináramos una plantita. Aquellos que son cuidadores de plantitas, ¿verdad? Cuando sembramos una plantita en la tierra, estamos estableciendo esa base sobre esa planta, sobre una base, ¿verdad? Entonces comenzamos a cuidar la plantita. Si es una plantita que requiere la luz solar, entonces exponemos a la luz solar, la regamos, le ponemos abonito. Entonces prácticamente es como hacer la similitud, ¿verdad? De esa forma nosotros hacemos también con nuestros hijos, y así deberíamos de hacerlo. Así como cuidamos esa plantita, de esa forma también aportar a la confianza, a la seguridad de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo debe ser? ¿Verdad? Ya vamos a cómo debe ser la afirmación. Debe ser integral. Debe ser integral. Recordemos que somos personas con necesidades físicas, ¿verdad? Y a veces como padres estamos de cara a las necesidades físicas de nuestros hijos, les compramos su ropita, estamos pendientes de su salud, de aquello que está visible, por así decirlo, también de la parte de la salud. Pero también debemos alimentar aquella parte que viene a ser la formación de su carácter. Como decíamos bien, la autoconfianza, la autoaceptación, el conocerse a sí mismo, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, y la parte espiritual. Entonces, como somos seres compuestos por estos elementos, la afirmación, para que sea completa, integral, debe abarcar, digamos, estos 3 aspectos. Eso por un lado. También debe ser congruente. ¿A qué me refiero con congruente? De que así como hablamos, le decimos, debe ser también nuestra acción para con ellos. Aquí quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, le decimos a nuestros hijos que creemos, que confiamos que ellos pueden hacer una acción, pero si no les permitimos que ellos tomen ciertos riesgos o ciertas acciones, hacemos, por ejemplo, aquellos niños que les decimos niños consentidos, que mamá los baña, que mamá les da de comer, entonces indirectamente lo que estamos haciendo es transmitiéndoles un mensaje de desvalía. No podés valerte por vos mismo. Entonces lo que nosotros hablamos verbalmente, lo que verbalizamos hacia ellos debe ser congruente también con nuestras acciones para con ellos. Eso por un lado. También debe ser realista. Usted decía, cuando me viene uno de mis hijos y me presenta un dibujito, y yo le digo, esto es lo más lindo. Y sí es importante dar esas palabritas que estimulan al niño, pero debe ser de una manera dosificada. ¿Por qué? Porque puede tender, si esto se hace de continuo, puede producir que en una vida de adolescente, de adulto, esté muy dependiente de la aprobación externa. Entonces, en esos casos, tratemos o recomendamos, ¿verdad?, el ser realista, el enfocarnos más en, por ejemplo, el esfuerzo que imprimió en hacerlo, en que logre valorar lo que realizó. Por ejemplo, de preguntarle, ¿te esforzaste mucho? ¿Qué te gusta de tu dibujo? ¿Qué te gustaría resaltar? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué colores utilizaste? Ese tipo de preguntas para desarrollar en la persona también ese autojuicio y el valorar lo que está haciendo. Sí, mediar, ¿verdad?, el estímulo externo con el autoestímulo. Por otro lado,
la constancia, el que seamos constantes, ¿verdad? A veces decimos como mamá o como papá, me cansé ya de repetirle tal cosa, renuncio. Entonces, mamá, papá, sea constante, no renuncie. Usted va a recibir el fruto de esa constancia. Sí, muchas veces, así como el ejemplo que estabas dando, hay veces vienen nuestros hijos y de alguna manera le decimos eso, pero también tenemos que protegerlos, ¿no? De alguna manera, porque estamos en un mundo donde hay mucha maldad también, hay mucho bullying, y de repente en el hogar es donde tenemos que dar esas palabras de afirmación para que nuestros hijos estén seguros en ese amor que se les dé en casa y ellos puedan enfrentar también, o sea, cómo esto ayuda a que cuando salgan allá afuera nuestros hijos recuerden las palabras, el amor que se le da en casa y esto los mantenga firmes. Somos el punto de referencia y no es lo mismo que nuestro niño reciba el amor de casa, que somos las personas, los padres, somos su punto de referencia. Sí. Somos su punto de referencia. A que se lo diga a alguien externo va a tener mayor impacto si él recibe la acogida, si es aceptado, si es cubierto en su casa. Y eso va a ser la base de autoconfianza para enfrentar cualquier dificultad afuera. Entonces, personas que son muy vulnerables hacia afuera a bullying, etcétera, habría que revisar si en la casa también está un poquito descuidada esa parte de la autoafirmación, del afecto, de la base, que es el amor. ¿Cómo podemos, en vez de afirmar, más bien descalificamos o hacemos sentir mal a nuestros hijos? Sí, la descalificación es lo contrario a la afirmación. Cuando hay constante descalificación como padres para nuestros hijos, les restamos a ellos su valor y también les estamos robando su autoestima, su confianza, y estamos creando en ellos un pensamiento negativo o un recuerdo negativo que los va a afectar por largo tiempo. Recordemos que las heridas que nos causan emocionalmente las personas o en casa, esas heridas son difíciles de sanar. Cuando nosotros como padres no valoramos a nuestros hijos, más bien nosotros los descalificamos, no los aprobamos, no le damos el lugar que se merecen nuestros hijos, estamos creando en ellos una situación de frustración muy incómoda y no van a tener aptitudes para poder tomar buenas decisiones o vivir de una manera congruente en la sociedad. Es importante que en vez de descalificar, nosotros califiquemos o afirmemos a nuestros hijos de una manera positiva, porque de ahí para adelante nuestros hijos van a tener una buena vida, van a ser seguros de sí mismos, van a desarrollarse continuamente, van a tener logros y eso les va a dar satisfacción a ellos, van a vivir plenos en un mundo que hay mucha adversidad y situaciones difíciles. Estamos con un tema que es importante porque estamos criando a nuestros hijos y depende de eso cómo van a ser ellos en un futuro. Así que vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Free y estábamos platicando con los psicólogos acerca de afirmar a nuestros hijos y ellos nos están hablando de la importancia que esto tiene desde muy pequeños, pero también yo les hacía la pregunta de si lo podíamos hacer ya cuando nuestros hijos están grandes, adultos, porque muchas veces muchos padres se criaron sin amor y tienen no lo expresan, ¿verdad? No expresan su amor, su cariño o no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera afirmar a nuestros hijos si tal vez nosotros no lo recibimos, esa afirmación? Sí, ahí siempre es importante el mantener ese espíritu, ese corazón enseñable y saber que nunca es tarde para aprender y tener claro de que la afirmación
a nuestros hijos nos va a servir a nosotros mismos también, nos va a hacer crecer y va a permitir que tengamos una relación más sólida con ellos. Ahora, ¿cómo lo hacemos con nuestros hijos estando adultos? Normalmente ellos vienen hacia nosotros y nos comentan sus situaciones, las situaciones que pueden estar pasando, los retos, y ahí es la oportunidad en la que podemos levantar al hijo con palabras, levantar creyendo en él. También desde que son pequeños, también el permitirles que, decía anteriormente, que tomen ciertos riesgos, permitirles que tomen decisiones. Y ahí, desde que son bien pequeños, a los niños bien pequeños les gusta el tomar decisiones, con temas sencillos como elegir su ropa, el ir a comprar algo, que lo hagan de forma autónoma, el ir estimulando esa autonomía en los niños, pero también es una autonomía acompañada, que sepan de que no es que van a hacer solo las cosas, sino de que mamá, papá o tutor o alguien va a estar acompañándole. Se equivoca, aquí está mamá, aquí está papá, no es el fin del mundo, vas a poder reponerte de esto y vamos a ver soluciones. Hay muchas ocasiones en las que nuestros hijos en realidad lo que están pidiéndonos es que le enseñemos a hacer las cosas. Un ejemplo es cuando los niños muy pequeños hacen berrinches. Ellos no tienen la capacidad, ¿verdad? Niños preescolares, niños escolares, de conocer el cómo manejar ciertas situaciones. Entonces ese es cuando hacen un desborde, digamos, ahí el rol de mamá y papá no debería de ser el juzgar, sino enseñar a cómo manejar esa situación. Entonces cuando lo hacemos desde bien pequeño, va a crecer un adolescente, un jovencito, un adulto que sabe hacerlo, porque desde pequeño se les fue enseñando. No lo hicimos desde pequeño, no importa, nunca es tarde para comenzar. Hay muchas recomendaciones que podríamos darle a nuestra audiencia acerca de este tema. ¿Cuáles serían algunas de esas recomendaciones para empezar? Porque muchas veces no podemos dar un abrazo o no podemos decir te amo, muchas veces no podemos hablar bien a nuestros hijos por muchas razones, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones para empezar a hacerlo si es que no lo estamos haciendo? O si lo estás haciendo, ¿de qué manera? Saludable hacerlo, porque hablaban acerca de consentirlo y que es una línea delgada, creo yo, con mimarlos también, sí, que es muy peligroso. Pero ¿cuáles serían estas recomendaciones? En primera instancia, el decidir hacerlo, el escuchar, el darte un tiempo con tu hijo de escucharlo, de observar cómo está reaccionando ante ciertas situaciones, el prestar atención a lo que nos están escuchando. Ellos desde muy pequeños muestran señales, muestran necesidades puntuales. Y aquí quiero dejarles un ejemplo. Por ejemplo, ayer yo salí con una de mis hijas a comer a un lugar y el mismo día por la tarde me dice, mamá, yo me traje una bolsita de azúcar del lugar donde estuvimos comiendo. Y entonces sentí que había una necesidad de que yo le dijera esto está bien, esto está mal. Entonces yo le digo, ok, en esta situación, cuando vos querrás llevarte algo de un lugar, entonces vos tenés que preguntarme a mí, ¿lo puedo llevar? Entonces yo te voy a decir sí, no, o yo te voy a decir, le vamos a preguntar al encargado. Y si nos dice sí, lo llevamos, si nos dice no, entonces no lo llevamos. Entonces ellos nos están comentando cosas y eso es la oportunidad, el escucharlos va a ser una buena oportunidad para darles retroalimentación, para enseñarles a aquellos que en ese momento quizás no saben cómo manejarlo de la forma correcta. Eso es afirmarlo. También me gustaría que igual volviéramos al ejemplo de la plantita. La plantita necesita también poda, ¿sí o no? Necesita que le limpiemos cuando van creciendo otro tipo de plantitas. Entonces eso también nuestros hijos, y eso es parte de la afirmación también, que podamos enseñarles que aquello que no está bien del proceder, aquello que necesitan mejorar, pero con la base, decíamos, del amor, de la aceptación
y de que son aptos, de que pueden hacer aquello que se propongan hacer en cualquier momento. ¿Y cómo sería, doctor, algunos tips para poder afirmar a nuestros hijos? Para poder afirmar a nuestros hijos es muy importante que nosotros los demos un buen valor a ellos, les levantemos la autoestima, la confianza, la seguridad, porque esto es muy importante, no solo para la hora, esto va a perdurar para mucho tiempo y los va a acompañar a lo largo de su vida. La afirmación que nosotros les demos, esa autoestima, esa confianza, para que ellos puedan sentirse de una manera confiados, seguros y libres para desarrollarse en las actividades del diario vivir. Lo otro que me llama mucho la atención, y es lo que estaban comentando ustedes ahorita, que platicar con nuestros hijos, eso nos da algunas herramientas para poder dirigirlos de una manera correcta o correctamente. Una de las cosas, un tip importante, es que nosotros con respeto, con cariño, abordemos a nuestros hijos, que eso va a ser un aliado para nosotros como padres, para tener esa confianza de ellos y poderlos dirigir. Lo otro muy importante que debemos destacar es que en nuestra familia es importante que reafirmemos a nuestros hijos, porque eso les ayudará a ellos a tomar buenas decisiones, decisiones sabias, armónicas, que les beneficiará a ellos y por ende también a nosotros como padres vamos a salir beneficiados, porque cuando nuestros hijos toman buenas decisiones, estamos tranquilos en el hogar. Es muy importante estos tips nosotros como padres para que los usemos de manera adecuada. El afirmar a nuestros hijos también implica de alguna manera corregir, porque si estamos solamente, ¿verdad?, dándole sí, qué lindo, así como mencionabas lo del dibujo, muchas veces van a estar esperando la aprobación en la calle. ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos caigan en eso, en no esperar la aprobación de la gente, ¿verdad?, sino de que también corregirlos en casa? ¿Cómo podemos hacerlo? Igual con el ejemplo de la plantita, si se fijan, hay unas plantitas que necesitan un palito ahí de soporte, ¿verdad? El pie de amigo que le llamamos. Sí. Eso también venimos a hacer nosotros como padres. Y las reglas, no me gusta llamarlo las reglas, como los principios que nosotros sembremos, fundamentemos en nuestra casa, van a ser claves también. Yo les invito, y viene a ser así como un tips también, el que se sienten como casa a establecer principios en los cuales van a movilizarse ellos y que les van a funcionar en la casa y afuera también. Por ejemplo, de principio, el respeto, decía aquí el licenciado, el respeto. Entonces, si la base de nuestra casa, si uno de los principios es el respeto, significa que en casa nos vamos a hablar con cortesía, que no nos vamos a gritar y así. Si la base es el amor, entonces vamos a demostrarlo. Y ciertos principios que vayamos eligiendo como casa que nos van a servir tanto dentro, para la buena comunión dentro de la casa, pero también fuera. Eso afirma al hijo, le da seguridad. Y así como decía usted, no va a ir a buscar la seguridad o la afirmación afuera, si la tiene en casa. Entonces, ¿qué es importante? Que hagamos como padres de familia nuestro hogar un lugar seguro, un lugar acogedor para ellos. Porque efectivamente, si no es tu casa, si no es tu familia, tu seno, ese lugar en el que vos te sentís cómodo, seguro, afianzado, vas a ir a buscarlo afuera. Y afuera no va a obtener nuestro hijo. ¿Cómo se podría, doctora, en el caso de que hay 2, 3 niños tal vez en casa y todos buscan el amor, el afecto de los padres, ¿verdad? Y si uno viene y tal vez trae un dibujo lindo y el otro trae un dibujo más o menos, ¿cómo poder hacer en ese momento para que uno no se sienta mal y el otro bien? Es que esa es la variedad, la riqueza, lo lindo de una casa, que nuestros hijos, cada uno es distinto, cada uno tiene habilidades, destrezas distintas, y ahí es importante el reconocer, el ir identificando, y eso se hace en la interacción diaria, el ir identificando cuál es la fortaleza, cuál es aquella peculiaridad que tiene este con respecto a este, y eso es clave también.
el no compararlos. Eso es parte también de los errores que cometemos nosotros, que en lugar de afirmar, descalifican a nuestros hijos. Conocer, identificar el valor que tiene cada uno, el potencial que tiene cada uno y enfocarnos en eso en esa particularidad que tienen cada uno, sin entrar en eso de comparar. El tiempo de calidad con cada uno y de forma separada también es vital. Va a ser siempre vital, es tener ese tiempo, ese contacto individual con cada uno de nuestros hijos. Este tema es importante porque necesitamos comenzar a aplicarlo en nuestra vida. Si eres alguien que le ha costado dar estas expresiones de afecto, de afirmación a tus hijos, pues puedes empezar a hacerlo. Esa es la buena noticia, que somos enseñables y que podemos empezar a hacerlo. Y debemos de estar observando a nuestros hijos cuando se acercan, y tal vez es porque necesitan algo de nosotros, o una palabra, o tal vez necesitan que les escuchemos por alguna situación que están viviendo. Es importante que nosotros le prestemos la atención, que no estemos distraídos con teléfono, porque muchas veces estamos ocupados en tantas cosas y lo menos que hacemos es ocuparnos de nuestros hijos. Entonces debemos de ser intencionales y de buscar este ambiente en el hogar, escuchar, afirmar a nuestros hijos. Espero que te haya agradado este tema y vamos a seguir con muchos temas de interés en nuestro próximo programa. Así que gracias por estar con nosotros y te esperamos en nuestro siguiente programa.